Estimados participantes, hoy vamos a hablar de los medios y recursos didácticos que son esenciales para la didactización en nuestra asignatura. Empezamos por la definición como de costumbre y conceptualizamos que los recursos y medios didácticos es todo material utilizado con una finalidad didáctica. ¿Cuál es su propósito? Facilitar el desarrollo de las actividades formativas. Pueden ser o no ser medios didácticos. Vamos a empezar entonces con por qué es importante usar los recursos y medios didácticos. En primer lugar, es importante usarlos porque economizan el tiempo, nos ayudan. Hoy mismo aquí podemos ver cómo me ayudan a sintetizar esto de manera más efectiva. Motivan el aprendizaje y aproximan al estudiante a la realidad de lo que se quiere enseñar. ¿Para qué se utilizan los medios y recursos didácticos? Primero, para facilitar el aprendizaje, amenizar el aprendizaje e integrar el aprendizaje. ¿Pero qué tipo de aprendizaje? En realidad, los tres tipos de aprendizajes: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Es así que de manera holística integran estos tres tipos de aprendizajes, pero de una manera mucho más dinámica, integradora y de manera mucho más fácil. Dentro de la visión didáctica, los recursos y los medios se van a determinar los recursos y medios más apropiados para nuestra acción formativa, pues determina con qué se va a aprender los contenidos que se quiere transmitir. ¿A quiénes se quiere transmitir este contenido? Pues es importante pensar que los estudiantes tienen su propio ritmo de aprendizaje, la edad es importante, considerar sus aptitudes, sus actitudes, la motivación y cómo se va a transmitir estos conocimientos y cómo se debe enseñar, es decir, qué metodología voy a utilizar para usar ciertos medios didácticos que voy a tomar en cuenta para didactizar mi asignatura de la mejor manera. Primeramente veremos cuál es la diferencia entre medios y recursos. Se entiende por recursos a los instrumentos que hacen posible el proceso de enseñar y aprender, como por ejemplo la pizarra, el ordenador o la computadora, el micrófono, un video, un rotafolio, es decir, un mapa, ya puede ser una grabadora. Pero aquí es importante ver que los recursos se convierten en medios cuando el formador los utiliza para enseñar. Por ejemplo, son las herramientas. Es decir, si yo voy a usar, por ejemplo, el data, si voy a usar el micrófono, si voy a usar la grabación, la grabadora como un medio para distinguir sonidos, especialmente acentos si estoy en el área de lingüística. Es decir, estos medios realmente nos van a permitir didactizar de la mejor manera usándolos de manera efectiva y en momentos específicos. Si recurrimos a la taxonomía de recursos didácticos, estos se clasifican en tres: los recursos humanos, recursos materiales y los funcionales. Los recursos humanos, ustedes saben que se refiere a las personas que trabajan en una actividad formativa, cualquiera que sea, y en el caso particular de nosotros es el aula. Los recursos materiales son los elementos físicos como las aulas, los libros, los retroproyectores, y los recursos funcionales son aquellos elementos físicos
imprescindibles para el aprendizaje de los alumnos, como son los horarios, los descansos, de manera que puedan permitir al estudiante internalizar, procesar, digerir la información que se ha manipulado en el aula. Si vemos los recursos humanos, se refiere generalmente a dos tipos, el lenguaje verbal y no verbal. Aquí el lenguaje verbal vamos a ver el discurso que utiliza el maestro. Y tenemos que tener en cuenta que el primer recurso que tenemos es la voz. Y la voz va a denotar una entonación y un tono que imbuya la predisposición al aprendizaje. También podemos hacer que la voz vaya acompañada de expresiones y del uso de vocabulario adecuado para la edad de los estudiantes, el tema que se va a abordar y sobre todo el discurso que uno va a utilizar para transponer y didactizar los contenidos programáticos de la manera más efectiva. Es decir, la voz es el primer recurso que nosotros contamos como un instrumento esencial en la didactización de nuestros contenidos programáticos. En cambio, el lenguaje no verbal se refiere a los movimientos que el docente utiliza, no solamente voluntarios, pero también involuntarios, como pueden ser las miradas, los gestos, la sonrisa, los gestos sobre todo de aprobación, de sorpresa o de descontento, que un gesto puede decir más que 1000 palabras. Sin embargo, es importante determinar qué gestos podríamos utilizar de manera más efectiva. Estos dos tipos hacen que sean la base principal de usar los recursos humanos, porque la comunicación hace que el estudiante realmente se motive para despertar su interés, ya sea, por ejemplo, como dijimos, la comunicación verbal, la estructura del discurso, el tipo de lenguaje, el contenido, el mensaje. En cambio, en la comunicación no verbal vamos a usar la comunicación del cuerpo, de la cara, los movimientos corporales y sobre todo los gestos faciales. Vamos a usar también el espacio, el desplazamiento, las miradas, la concentración, el maestro que sabe tener un movimiento para administrar todo el aula, es decir, el que supervisa todo su ambiente y administra de manera efectiva desplazándose. Y también esta comunicación no verbal será el uso de la voz, pero en términos de volumen, ritmo, tono, pausas y sobre todo la entonación. Y por supuesto que vamos a distinguir el ambiente del mobiliario que tenemos, que va a crear un ambiente y una comunicación no verbal, porque así tendremos la satisfacción de decir de que hay una interacción de manera fluida cuando tenemos la disposición del mobiliario de manera muy didáctica, no esa disposición del mobiliario cuando se instruía a través de la educación bancaria. También es importante la vestimenta del profesor como un lenguaje no verbal, aunque parecería no vital, pero indica uno de los factores que corresponde al escenario donde se desarrolla la didáctica y la transposición didáctica que nosotros quisiéramos impartir. Si tenemos en
en cuenta los tipos de materiales educativos, vamos a ver los materiales convencionales, los materiales audiovisuales y, por supuesto, las nuevas tecnologías. Vamos a comenzar por los materiales convencionales. Estos tenemos de 5 tipos. Primero van los impresos, también podemos ver los tableros didácticos, que son los segundos. Podemos ver las cartulinas, que son estos materiales que nosotros podemos manipular, los juegos, los materiales de laboratorio. En los impresos podemos ver que la imprenta, a través de los textos, fotocopias, periódicos y documentos, no han dejado de existir a pesar de que tenemos ahora nuevas tecnologías. La pizarra es algo que indica realmente el uso de la pizarra garantiza la didactización, porque aquí el maestro debe saber organizar la información de acuerdo al tipo de pizarra que posee su aula. El franelógrafo, a pesar de ser uno de los recursos convencionales más antiguos, no ha dejado de tener vitalidad en los últimos años. Pues a través del franelógrafo uno puede hacer un collage, tener realmente estrategias para los estudiantes visuales, de manera que puedan graficar e internalizar de manera visual todo el contenido programático que se desea implementar. Por supuesto, los juegos, a través de los juegos de mesa podemos nosotros ver que el estudiante pueda interactuar con sus pares, con el docente, y el uso de una cartilla puede dar mayores resultados. También tenemos las cartulinas, todo el material recortable que podemos usar, y el material de laboratorio, como estos kits de biología, de física, de química, en la que los estudiantes van a poder manipular toda esta experimentación de estos contenidos teóricos. Vayamos a los audiovisuales. A través del sonido podemos nosotros también ver que tenemos materiales sonoros, materiales en imágenes y, por supuesto, audiovisuales. Si partimos por los sonoros, podemos tener los casetes, los discos, los programas de radio. En cambio, las imágenes fijas podemos tener las diapositivas, mapas, fotografías, y los audiovisuales, por supuesto que el video, las películas, los programas de televisión nos ayudan a didactizar de manera más efectiva usando estos materiales audiovisuales. Vienen las nuevas tecnologías y estos programas informáticos educativos que vienen a través de videojuegos, actividades de aprendizaje, presentaciones de multimedia, enciclopedias, animaciones como las que he querido ilustrar, simulaciones interactivas, pero también últimamente con la implementación del uso de los chats, de los foros, del uso del correo electrónico, el uso de las redes sociales con propósitos académicos, han revolucionado el uso de medios interactivos para didactizar de alguna manera y administrar de otra manera nuestras asignaturas de manera más productiva. En resumen, nosotros queremos presentar que los recursos es la utilización de estos instrumentos, recursos que nos ayudan a didactizar nuestros contenidos programáticos de la manera más efectiva. No solamente usando recursos tradicionales, convencionales, pero también con la innovación del uso de medios y sobre todo de las nuevas tecnologías. Hemos visto los recursos humanos, materiales, funcionales y
debemos tener en cuenta que el uso de los recursos depende de los objetivos que nosotros queremos alcanzar y sobre todo del colectivo destinatario que son nuestros grupos de estudiantes que tenemos en cada asignatura. Muchas gracias.